Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo el último video del capítulo 1 del volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. En la última parte terminó con Hajime, Yue y Shia encontrando a la tribu de hombres conejo conocida como los Jaulia. Después de aceptar ayudar a Shia, Hajime los rescató cuando estaban a punto de ser comidos por unos monstruos voladores. Para acto siguiente, eliminar a los soldados imperiales que esperaban fuera del desfiladero Raizen, que querían capturarlos y esclavizarlos. Así, con todo eso, Hajime llevó a los 40 hombres conejo de vuelta al mar de los árboles. Mientras viajaban, Shia escuchó las historias de fondo de Hajime y Yue para poder compararlas con la suya, y viendo cuán mal la pasaron ambos, Shia se ofreció a unirse a su grupo, pero ambos le dijeron que no. Bueno, ahora veremos qué nos cuenta esta última parte que concluye con el capítulo 1. Espero que disfruten el relato y continúen apoyando el contenido del canal. Sin más que decir hasta el final del vídeo, comencemos. Volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. El joven se encuentra una coneja inútil. Parte 6. Unas horas más tarde, el grupo llegó a la entrada del bosque de Jaltina. Desde fuera parecía nada más que un bosque normal, pero una vez que alguien entraba se veía rodeado instantáneamente por una densa niebla. Ahora bien, Hajime Dono, Yue Dono, por favor quédense cerca de nosotros una vez que estemos dentro. Viajarán en el centro de nuestro grupo, pero aún es posible que se separen, así que tengan cuidado. Además, solo quieren que les guiemos al centro donde está el gran árbol, ¿verdad? Sí, hasta donde puedo decir es probablemente la entrada del laberinto. Cam le recordó a Hajime los peligros mientras confirmaba su destino. El gran árbol al que Cam se había referido era un árbol masivo que se asentaba en lo más profundo del bosque. Los hombres bestia lo llamaban el árbol sagrado Ural, y el área alrededor de él era considerada sagrada. Rara vez alguno de ellos se le acercaba. Hajime había oído todo eso de Cam después de que escaparon del desfiladero. Al principio, Hajime había pensado que todo el bosque de Jaltina era el laberinto, pero al pensarlo 2 veces se había dado cuenta de que eso significaría que monstruos de nivel del abismo estarían arrastrándose por todo el bosque, haciéndolo completamente inhabitable para los hombres bestia. Así que, al igual que el gran laberinto de Orcus, era lógico que la entrada al verdadero laberinto estaba en otra parte, y por lo que Kan le había dicho, el gran árbol parecía un buen punto de partida. Kan asintió y dio una señal al resto de su clan, en la que todos empezaron a amontonarse alrededor de Hajime y Yue. Hajime Dono, ¿podrías por favor borrar tu presencia tanto como sea posible? El gran árbol es considerado tierra sagrada, por lo que la gente no suele acercarse, pero no es exactamente tierra prohibida o algo así, por lo que es posible que nos encontremos con gente de Berbergen u otros asentamientos periféricos. Ya que nos buscan a todos, preferimos evitar que nos encuentren. De acuerdo, lo entiendo. Yo y yo somos bastante buenos en la acción encubierta, así que puedes contar con nosotros. Mientras decía eso, Hajime activó ocultar presencia y usó sus talentos innatos que había cultivado en el abismo para esconderse. Oh, esto es bastante impresionante. Hajime Dono, ¿sería posible que te escondieras al nivel de Yue Dono? ¿Qué tal así? Sí, eso es perfecto. Si borran completamente su presencia como lo hicieron antes, podríamos perderlos de vista nosotros mismos. De hecho, estoy seguro de que lo haríamos. Eres increíble. Cam sonrió amargamente al darse cuenta de que este humano lo había superado en el único campo en el que creía que su raza no podía ser vencida. Por alguna razón, Yue estaba hinchándose el pecho con orgullo. Shia, por otro lado, tenía una extraña expresión de dolor en la cara. Finalmente se había estado dando cuenta de la diferencia en habilidad que Hajime había insinuado antes. Con los preparativos completados, el grupo se dirigió al bosque, con Cam y Shia al frente del grupo. Continuaron por un sendero sinuoso que difícilmente podría llamarse sendero. La densa niebla apareció casi instantáneamente, limitando la visibilidad de todos. Sin embargo, Kan caminó hacia adelante con confianza, sabía exactamente dónde estaban y cuál era su orientación. Hajime no entendía la razón subsiguiente, pero parecía que todos los hombres bestias nacían con la habilidad innata de atravesar este denso mar de árboles. Después de un rato de suave progreso, Cam se detuvo repentinamente, observando cautelosamente sus alrededores. Habían sentido la presencia de monstruos. Hajime y Yue también los habían sentido. Parecía que estaban rodeados de un buen número de ellos. Los Jaulia sacaron todos los cuchillos que Hajime había proporcionado cuando entraron en el bosque. Normalmente habrían usado sus habilidades superiores de sigilo para escapar, pero parecía que eso no iba a funcionar. Todos tenían expresiones igualmente nerviosas en la cara. De repente, Hajime sacó el brazo izquierdo. Hubo un leve silbido y se pudo escuchar el sonido de múltiples cosas que estaban siendo expulsadas. Un segundo después,
Se podía escuchar a 3 monstruos de apariencia desconocida cayendo al suelo gritando de dolor. Un momento después, 3 monos de 4 brazos salieron repentinamente de la niebla, cada uno de ellos de unos 60 centímetros de altura. Yue levantó su mano contra uno de ellos y susurró el nombre de su hechizo. Espada del viento. Una afilada hoja de viento voló por el aire cortando a uno de los monos por la mitad. Las 2 mitades cayeron al suelo, el mono muerto antes de que tuviera el tiempo de gritar. Los 2 restantes se separaron y trataron de pinzar al grupo. Uno de ellos se dirigió hacia un niño cercano, mientras que el otro le enseñó sus garras a Xia. Ambos se endurecieron por el miedo, siendo blancos fáciles para los monos. Los adultos cercanos trataron de cubrirlos a ambos, pero su preocupación fue innecesaria. Hajime movió su brazo izquierdo hacia ambos y ambos monos murieron. Sus cabezas fueron perforadas por agujas de 10 centímetros de largo. Estaba usando la pistola de agujas que había instalado en su brazo mecánico. Le había robado la idea al escorpión con el que había luchado y podía disparar ya fuera con un solo tornillo o con un spray al estilo de una escopeta. Los expulsó usando su campo eléctrico y aunque no igualaba la fuerza de Donner o Slack, seguía siendo bastante poderoso. Solo tenía un alcance efectivo de 10 metros, pero era muy silencioso y las agujas estaban cubiertas de veneno, convirtiéndose en una herramienta de asesinato muy efectiva. No había usado a Donner específicamente porque no quería llamar la atención con los disparos. Xia y el niño al que había salvado le agradecieron su oportuna intervención. Agitó la mano despreocupadamente indicando que no era nada. Los ojos del chico brillaban mientras miraba a Hajime. Sin embargo, Xia se desplomó decepcionada por haberse congelado a la primera señal de peligro. Cam sonrió torpemente y empezó a liderarlos de nuevo a instancias de Hajime. Fueron atacados por monstruos unas cuantas veces más durante su viaje, pero Hajime y Yue rechazaron en silencio cada ola con facilidad. Los monstruos que habitaban el bosque eran considerados fuertes por los lugareños, pero no representaban ningún problema para Hajime y Yue. Sin embargo, pocas horas después de entrar en el bosque, se encontraron tan rodeados que tuvieron que detenerse. Sus números, sed de sangre e incluso coordinación estaban por encima de cualquiera de los monstruos a los que se habían enfrentado hasta entonces. Las orejas de los hombres conejos se movieron nerviosamente mientras trataban de averiguar cuántos eran. Cuando descubrieron la identidad de sus oponentes, los hombres conejo hicieron una mueca de dolor. Xia dio un paso más allá y su cara estaba completamente pálida. Cuando Hajime y Yue se dieron cuenta de quién los rodeaba, ellos también fruncieron el ceño enfadados. Después de todo, los que los rodeaban no eran otros que... ¡Oye, tú! ¿Por qué hay humanos entre ustedes? Declara tu raza y clan. Un fornido hombre bestia con una cola a rayas y un par de orejas de tigre les impedían el paso. Definitivamente no era normal ver hombres bestia y humanos juntos en el mar de árboles. El hombre tigre miraba incrédulo a Khan como si fuera una especie de traidor a la raza. Había una peligrosa espada a 2 manos en sus manos. La docena de hombres bestias que les rodeaban estaban todos mirando a los hombres conejo claramente indignados. El sudor frío le caía por la frente a Khan mientras trataba de inventar alguna excusa. Sin embargo, el tigre vio a Xia antes de que pudiera llegar muy lejos. ¿Una chica de pelo blanco o conejita? Ustedes deben ser la tribu Jaulia de los informes. Eres una desgracia para todos los hombres bestia. Engañaste a tus compañeros hombres bestia durante años escondiendo a esa despreciable chica demonio. Y ahora incluso estás trayendo humanos a nuestro hogar. Son traidores. No escucharé ninguna de tus excusas. Todos ustedes van a ser ejecutados aquí. Todo el mundo... Justo antes de que pudiera terminar de dar la orden de atacar, el arma de Hajime se disparó. Una raya roja pasó junto a la mejilla del tigre, haciendo un agujero a través del árbol que tenía detrás, desapareciendo en lo profundo del mar de árboles. Un rastro de sangre corría por la mejilla del tigre mientras estaba congelado en su sitio. Si sus orejas hubieran estado a un lado de su cabeza como las de un humano, una de ellas habría sido volada completamente. Todo el mundo se puso rígido de repente ante este nuevo ataque que había llegado tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. A pesar de su tono desenfadado, las palabras de Hajime tenían un peso sorprendente. Eso se debió a la habilidad de intimidación que estaba usando, lo que hizo que sus oponentes sintieran una presión física por sus palabras. Puedo disparar ataques como ese varias veces por segundo. Sé exactamente dónde están todos y cada uno de ustedes. Y diablos, si quisiera, podría matarlos a todos en menos de 1 minuto. El tigre vaciló. Este ser humano no solo era capaz de lanzar un ataque desconocido de inmenso poder, sino que aparentemente podía lanzarlo varias veces por segundo sin siquiera cantar. Además, para colmo, supuestamente sabía dónde estaban todos. Como para probar su punto, Hajime desenvainó a Slack y lo apuntó a la distancia, justo donde la mano derecha del tigre estaba esperando en una emboscada. Hajime podía ver que estaba temblando tras la niebla.
Si ordenas a tus hombres atacar, no tendré piedad. Hasta que nuestro contrato esté completo, la vida de estos tipos está bajo mi protección. No creas que ninguno de tus hombres volverá vivo a casa si intentas lastimarlos. Hajime derramó sed de sangre en sus palabras. Además de su intimidación, el aura amenazante que brotaba de cada uno de sus poros causó que el tigre estallara en un sudor frío. Luchó desesperadamente contra el impulso instintivo de aullar de miedo. Tienes que estar bromeando, ningún humano puede hacer algo así. Este tipo debe ser una especie de monstruo. Para evitar ser engullido por el miedo, el tigre trató de volverse loco, pero Hajime arrasó con Donner y Slag antes de continuar. Pero, si estás dispuesto a irte en silencio, no te perseguiré. Si no eres mi enemigo, entonces no necesito matarte. Ahora, haz tu elección. ¿Vas a irte tranquilamente a casa o vas a morir por tu estúpido orgullo? El tigre estaba seguro, si daba la orden de atacar, esa habilidad de antes acabaría con toda su tropa. No había la menor posibilidad de que ninguno de ellos saliera con vida. Él era el capitán del segundo escuadrón de guardia de Berbergen. Su trabajo era patrullar Berbergen y sus asentamientos periféricos y mantenerlos a salvo de monstruos o invasores. Estaba dispuesto a morir en el cumplimiento del deber, por lo que no podía echarse para atrás tan fácilmente, incluso sabiendo que eso podría provocar la muerte de todo su equipo. ¿Puedo preguntarte algo primero? El tigre se las arregló roncamente para decir esas palabras. Hajime movió la cabeza indicando que estaba bien que continuara. ¿Qué es lo que buscas aquí? Una simple pregunta, pero que ordenase o no a sus hombres que corriesen a la muerte dependía enteramente de la respuesta. Su mirada mostró que si Hajime intentaba hacer daño a los ciudadanos de Berbergen, no retrocedería por desesperada que fuese la lucha. Solo queremos visitar el árbol sagrado, Uralt. ¿Quieren ir al gran árbol? Pero ¿por qué? ¿Para qué? El tigre había estado seguro de que este humano había venido a esclavizar a los hombres bestia o similares, por lo que no esperaba esa respuesta. Aunque consideraban el área como sagrada, no era de mucha importancia práctica, razón por la cual él estaba tan confundido. En realidad era más una atracción turística, un ídolo de adoración. Porque la verdadera entrada a uno de los laberintos podría estar allí. Estamos en un viaje para conquistar todos los 7 grandes laberintos y hemos contratado a la tribu Jaulia para que nos guíen hasta allí. ¿Verdadera entrada? ¿Qué quieres decir? Este bosque es considerado uno de los 7 grandes laberintos, un laberinto natural donde cualquiera que no sea un hombre bestia se perderá para siempre una vez que ponga un pie dentro. Sí, pero hay un problema con esa lógica. ¿Cuál? Los monstruos de aquí son demasiado débiles para que este sea el verdadero laberinto. ¿Demasiado débiles? Sí, los monstruos con los que me encontré en el último laberinto estaban todos en un nivel completamente diferente. Al menos los que estaban en las profundidades del gran laberinto de Orcus eran todos así. Y además... Los laberintos son pruebas que los libertadores dejaron atrás. Si algún viejo bestia puede atravesar este bosque, entonces no es una gran prueba. Por eso no creo que el bosque sea el laberinto. El tigre estaba totalmente desconcertado por la explicación de Hajime porque lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido para él. Ya fuera que los monstruos fueran demasiado débiles o que se hablara de las profundidades del gran laberinto de Orcus o de los libertadores o de las pruebas y todo eso, nada de eso era algo de lo que había oído hablar. En circunstancias normales lo habría descartado todo como una tontería, sin embargo no había razón para que Hajime mintiese. Él era el que tenía todas las ventajas, así que no había necesidad de inventar excusas. Además, de alguna manera no sonaban como una mentira, y si su objetivo realmente no era Berbergen, entonces tenía mucho más sentido dejarle ir al gran árbol y terminar su asunto para que no les molestara más. Tampoco tendría que desperdiciar así la vida de sus subordinados. El tigre llegó a esa conclusión en un instante, sin embargo, debido a lo abrumadoramente poderoso que era Hajime, no podía dejarlo ir así como así, aunque también era consciente de que alguien de las habilidades de Hajime estaba completamente fuera de su alcance, y así ofreció un compromiso. Si no quieres hacer daño a mi país o a mi gente, entonces no me importa dejarte visitar el gran árbol, tampoco me interesa desperdiciar la vida de mis hombres. Todos los demás que rodeaban a Hajime parecían conmocionados, permitir que un humano se adentrara aún más en su territorio. Sin embargo, un simple capitán de la guardia como yo no tiene la autoridad para permitirlo. Permítame contactar con mis superiores. Es posible que nuestros ancianos tengan alguna información sobre la verdadera entrada que buscas. Si realmente no quieres hacer daño a los que no son tus enemigos, entonces seguramente estarás dispuesto a esperar aquí mientras enviamos un mensajero.
A pesar del frío sudor que le corría por la espalda, sus ojos estaban decididos. Al escuchar esta propuesta, Hajime se puso a pensar. Lo más probable es que este fuera el mayor compromiso que el tigre pudiera hacer. Hajime había oído que los intrusos en el mar de árboles solían ser ejecutados sin cuestionamientos. Estaba seguro de que en el fondo el tigre aún quería eliminarlos también. Sin embargo, si daba la orden de atacar, todos sus hombres morirían, y así había llegado a un compromiso que mantenía a sus hombres con vida, y ojalá así frenar el peligroso elemento que era Hajime. En realidad estaba bastante impresionado con el tigre por haber encontrado una solución tan racional, así que sopesó los beneficios de matarlos a todos y abrirse camino a través de los beneficios o de dejar que Verbergen supervisara sus movimientos, pero al menos obtendría su permiso para pasar, y decidió que esto último sería menos molesto. En caso de que el gran árbol no fuera la entrada al laberinto, tendría que seguir explorando de todos modos. Tener la aprobación oficial de Verbergen era ciertamente para mejor. Por supuesto, era totalmente posible que se convirtiera en enemigo de toda una nación, pero si las cosas podían resolverse pacíficamente, entonces era lo mejor. Fue menos una decisión tomada por compasión que un simple análisis de costo-beneficio. Muy bien, pero asegúrate de transmitir mi mensaje correctamente, ¿me escuchaste? Por supuesto. Sam, ya oíste, ve hacia los ancianos tan rápido como puedas. Una de las presencias que los rodeaban desapareció. Hajime guardó sus 2 revólveres y dejó de usar su habilidad de intimidación. La tensión se relajó un poco. Mientras estaba aliviado, el tigre aún sospechaba un poco de lo fácil que Hajime había bajado la guardia. Algunos de sus hombres estaban listos para lanzar un ataque sorpresa, pero Hajime, que ya había adivinado sus intenciones, simplemente sonrió sin miedo. ¿Cuál crees que sea más rápido, tu ataque o mi disparo? No puedo decir que me importe probarlo si quieres tentar tu suerte. No, preferiría no hacerlo. Sin embargo, por favor no hagas nada precipitado. Si lo haces, nos veremos obligados a atacar. Por mí está bien. Aunque aún estaban rodeados, Kami y los demás suspiraron aliviados al enterarse de que no iba a haber un baño de sangre inmediato, y todos se calmaron un poco. Dicho esto, las miradas que los tigres dirigían a los hombres conejo eran cualquier cosa menos agradables, así que no podía llamarse una situación pacífica. Después de un rato, Yue se cansó de la inútil competencia de miradas y sin prestar atención a la pesada atmósfera empezó a burlarse de Hajime para pasar el rato. Cansada del aire opresivo o tal vez con la esperanza de aligerar el ánimo, Shia también se unió. Hajime también la soportó a regañadientes y la tensión se relajó un poco. Los hombres conejos se quedaron atónitos cuando Hajime empezó a coquetear en medio del territorio enemigo. Alrededor de una hora después, Shia se había vuelto un poco descarada y Yue ahora la tenía con el brazo bloqueada. La conejita gritaba desesperadamente «¡Oye, oye!», mientras el resto de su familia miraba incrédulamente. Finalmente percibieron una serie de figuras que se les acercaban rápidamente. La tensa atmósfera volvió en un instante, aunque Shia seguía gritando de dolor. De la niebla apareció un séquito de hombres bestias desconocidos. Entre ellos destacaba el anciano de su centro. Tenía un largo y fluido cabello rubio y un par de llamativos ojos azules que hablaban de una larga sabiduría acumulada. Su cuerpo era tan frágil que parecía que una fuerte ráfaga lo mandaría a volar por los aires. Aunque su majestuoso rostro estaba arrugado, solo sirvieron para resaltar su noble apariencia. La parte más distintiva de su apariencia, sin embargo, eran sus largas y afiladas orejas. Era un elfo. Hajime adivinó que debía ser uno de los ancianos, y su corazonada resultó ser correcta. Así que eres el humano que ha estado causando un alboroto en nuestro bosque. ¿Cómo te llamas? Hajime Nagumo. ¿Quién eres tú, viejo? Los hombres bestia que lo rodeaban estaban conmocionados por su actitud arrogante. Sin embargo, el viejo elfo le extendió una mano para calmarlos antes de que su ira se desbordase. Soy Ulfric Heipis. Tengo el honor de representar a Verbergen como uno de sus ancianos. Ahora bien, he sido informado de tu petición, pero antes de dar mi respuesta, me gustaría preguntarte algo. ¿Dónde conociste a los Libertadores? Oh, acabamos de enterarnos por el nombre en la casa de Orcus, Oscar en el fondo del abismo. A Hajime le sorprendió que Ulfric estuviera más interesado en los Libertadores que en su objetivo en el bosque, y aunque Ulfric no dejó que se le notara en la cara, estaba asombrado de que Hajime supiera de los Libertadores. La razón era que solo personas muy cercanas a los Libertadores conocían su verdadero nombre, o que Oscar Orcus había sido uno de ellos. Ya veo, así que dices haberlo descubierto en el fondo del abismo. No puedo decir que haya oído hablar de un lugar así. ¿Puedes probar lo que dices? A Ulfric le preocupaba que pudiera haber alguien entre los líderes de los hombres bestia que hubiera filtrado información clasificada, por lo que preguntó,
La expresión de Hajime se nubló. Lo único en lo que podía pensar era en mostrar su fuerza, pero eso no lo demostraba. Mientras Hajime desconcertaba sobre el asunto, Yue le hizo una sugerencia. Hajime, ¿qué tal los cristales de maná o algunas de las cosas de Oscar? Ah, sí, buena idea. Déjame buscarlas. Hajime aplaudió antes de abrir el tesoro oculto y sacar cristales de maná tan grandes que ningún monstruo en la superficie podría haberlos producido. Le entregó uno a Ulfric para que lo inspeccionara. No puedo creerlo, nunca he visto un cristal de maná de tal pureza. Ah, también está esto. Aparentemente este es el anillo que Oscar usó o algo así. Hajime también sacó el anillo con la cresta de Orcus. Esta vez Ulfric fue incapaz de contener su conmoción y abrió los ojos de par en par. Sorprendido cuando miró la cresta, comenzó a respirar lenta y profundamente para calmarse. Ya veo. Así que ustedes, jóvenes, llegaron al lugar de descanso de Oscar Orcus. Todavía hay algunas cosas que tengo mucha curiosidad por aprender, pero... Muy bien, les concederé el paso a través de Verbergen. Por mi derecho como anciano, son libres de viajar a su antojo. Por supuesto, los jaúles también son bienvenidos. Los hombres bestias a su alrededor no fueron los únicos sorprendidos. Después de todo, Cam y los demás también estaban conmocionados. De repente, los tigres empezaron a protestar enérgicamente contra la decisión del anciano. Era natural, ni una sola vez se les había permitido a los humanos pasar por Verbergen. Debemos tratarlos como invitados de honor, se han ganado ese derecho. Esta es una de las antiguas leyes de las que solo se habla a los miembros del Consejo de Ancianos. El tono severo de Ulfric no dejaba lugar a desacuerdos, así que los hombres bestias se calmaron. Sin embargo, sorprendentemente fue Hajime el que plantó una objeción. Espera un momento, no vayas a decidir nuestros planes para nosotros. El único lugar con el que tengo asuntos es el Gran Árbol, no planeo ir a Verbergen ni nada de eso. Si somos libres de irnos, nos dirigiremos directamente al Gran Árbol, muchas gracias. Me temo que no puedes. ¿Qué dijiste? Así que realmente van a tratar de interponerse en nuestro camino. Entonces Hajime instantáneamente levantó la guardia, pero Ulfric simplemente contestó desconcertado. La niebla alrededor del gran árbol es tan espesa que incluso los hombres bestia pierden la orientación cerca de él. Crece y disminuye en ciclos, y solo cuando la niebla es más fina podemos acercarnos con seguridad. Me temo que el próximo ciclo no es hasta dentro de 10 días. Creí que todos los hombres bestia lo sabían, pero... Ulfric miró perplejo a Hajime antes de mirar a Cam. Después de un momento absorbiendo esta nueva información, Hajime también se giró para mirarlo. Frente a dos miradas expectantes, Cam respondió con un «ah», como si acabara de recordarlo. Una vena latía en la frente de Hajime. Cam... No sé muy bien qué decir. Bueno, estaban pasando muchas cosas, así que es natural que se me olvidara. Sí, yo solo he estado allí una vez cuando era un niño pequeño y realmente no presté atención a los ciclos o algo así en ese entonces. Seguía intentando poner excusas, pero las implacables miradas de Hajime y Yue no le dejaban escapar. Finalmente enloqueció y se giró contra sus hermanos. Oye, Shia, y el resto de ustedes también, ¿por qué no dijeron nada? Todos ustedes también sabían de los ciclos de la niebla, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué nos culpas de repente, papá? Parecías tan confiado que estaba segura de que sabías que era el momento adecuado en el ciclo. Todo esto es culpa tuya. Exactamente, jefe, a todos nos pareció un poco extraño también, pero tú estabas tan seguro de llevarnos allí que pensamos que quizás éramos nosotros los que estábamos equivocados con las fechas. La ira equivocada de Cam hizo que Shia le devolviera los azotes y su tribu comenzó a apartar sus ojos echándole toda la culpa a su jefe. Chicos, pensé que éramos familia, ¿no significa eso que compartimos los buenos y malos momentos? Hajime-dono, si tienes que castigarme, por favor castíganos colectivamente. Eres un cobarde, papá. No puedo creer que intentes hacer algo así solo porque tengas miedo de ser castigado. No significa que debas arrastrarnos contigo. No nos meta en esto, jefe. Cállense, idiotas. ¿No ven lo despiadado que era Hajime-dono con sus enemigos? Moriré aunque tenga que enfrentar este castigo solo. No puedo creer que aún tengas el descaro de llamarte nuestro jefe. Esas eran las personas que eran renombradas por ser las más amables entre los hombres bestia, pero en este momento estaban ocupados tratando de echarse la culpa unos a otros. ¿A dónde fue toda esa supuesta amabilidad? Bueno, supongo que son la familia de Shia, todos ellos son unos conejos inútiles. Hajime en ese momento solo murmuró una palabra. Yue. De acuerdo. Yue se adelantó y luego levantó una de sus manos. Las expresiones de los jaúles se endurecieron simultáneamente.
Por favor, espera, Yue-san. Si tienes que castigar a alguien, castiga a papá. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaremos juntos para siempre. ¡No! ¡Aléjate de mí! Yue-do, no, por favor, déjanos fuera de esto y disciplina al jefe. Yo no lo hice, el jefe es el que tiene la culpa. Yue solo sonrió débilmente en respuesta y luego murmuró una sola frase: ráfaga de tormentas. Del cielo de repente empezó a llover orejas de conejo, sus gritos se escuchaban por todo el bosque. Aunque era su propia gente la que estaba siendo torturada, Ulfric y los demás no parecían en absoluto enfadados, de hecho miraban al cielo con asombro. A juzgar por sus expresiones, ellos también sabían lo patético que eran los Jaulia. El suelo del bosque parecía los restos de un campo de batalla, dispersas entre las hojas había montones de orejas de conejo temblorosas. Hajime siguió sin piedad con un aluvión de balas de goma, haciendo que los Jaulas se pusieran de pie, lágrimas cayendo por sus ojos. Aún algo perplejo, Ulfric hizo una señal a uno de los tigres, Gil. Gil suspiró cansado y luego empezó a guiar al grupo a través de la niebla. Capítulo 1. El joven se encuentra una coneja inútil. Parte 7. Caminaron en formación con Hajime, Yue, Ulfric y los Jaulias en el centro y los tigres rodeándolos en un perímetro defensivo. Una hora más tarde, aún no habían llegado a la ciudad y Hajime se dio cuenta por primera vez de que Gil debía haber enviado a un corredor bastante rápido para que el anciano llegara tan rápido. Después de una hora más o menos de caminar, la niebla comenzó a diluirse, pero solo en una fila justo enfrente de ellos como un túnel. El resto de sus alrededores permaneció envuelto en una densa neblina. Al mirar más de cerca, Hajime se dio cuenta de que ambos lados del camino estaban marcados por brillantes cristales azules que habían sido incrustados en el suelo. Era casi como si esos cristales los estuvieran protegiendo de la niebla. Ulfric notó que Hajime estaba mirando los cristales, así que ofreció una explicación. Esos se llaman cristales de Verdren. Por alguna razón ahuyentan la niebla y los monstruos. Tanto Verbergen como los pueblos de los alrededores están protegidos por estos cristales. Funcionan perfectamente para la niebla, pero solo son efectivos para ahuyentar monstruos. Ya veo, tiene sentido. Probablemente se volverán locos teniendo que vivir en la niebla todo el tiempo. Aunque sepas a dónde vas, probablemente no quieras quedarte allí. Aunque el bosque podía estar cubierto de niebla, parecía que las aldeas al menos se habían librado de ese destino. Considerando que pasarían los próximos 10 días aquí, son buenas noticias. Los ojos de Yue se iluminaron felices también. Claramente tampoco le había entusiasmado la idea de pasar 10 días en la niebla. Finalmente, el grupo se encontró de pie ante una inmensa puerta. Los gruesos troncos se entrelazaban para formar un arco, y las puertas dobles consagradas en su interior también eran de madera. En lugar de los muros, había una imponente barrera de árboles vivos, cada uno de por lo menos 30 metros de altura, un marcador muy apropiado para la frontera del país de los hombres bestia. El hombre tigre, Gil, dio una señal al guardia de la puerta y las inmensas puertas se abrieron lentamente. Un gran número de personas miraban al grupo de Hajime desde lo alto de las ramas de los árboles. Todo el mundo había estado aterrorizado al escuchar que se permitía la entrada de un humano a su tierra. Si Ulfric no hubiera estado allí, probablemente habría estallado una pelea. Quizás la razón por la que vino en persona fue precisamente porque esperaba este tipo de reacción. Pasado el muro de los árboles, un nuevo mundo se extendía ante Hajime. Numerosos árboles macizos salpicaban el paisaje, una morada tallada en cada uno de ellos, una cálida lámpara salía por las ventanas que habían sido cortadas en los troncos, las ramas gruesas lo suficientemente anchas para que decenas de personas pudieran cruzarlas de frente, unían las copas de los árboles en una gran carretera aérea. Las enredaderas servían como poleas, permitiendo grandes elevadores lo suficientemente grandes como para jalar carros. Incluso había acueductos de madera que llevaban el agua de árbol en árbol, y cada uno de los árboles era por lo menos tan alto como un edificio de 20 pisos también. Hajime y Yue miraron asombrados, sus bocas colgando abiertas hacia el fantástico paisaje. Después de unos segundos, Ulfric aclaró su garganta para llamar su atención. Parecía que habían quedado tan embelesados por la ciudad que se habían olvidado de seguir caminando. Oh, parece que nuestra bella ciudad de Verbergen es de su agrado. Ulfric sonrió calurosamente. Todos los hombres bestias de los alrededores, incluso los Jaulias, estaban todos hinchándose el pecho con orgullo. Viendo lo felices que estaban, Hajime dio su honesta impresión de la ciudad. Sí, es la primera vez que veo una ciudad tan increíble. Hasta el aire huele de maravilla. Realmente siento que ustedes son uno con la naturaleza. Sí, es muy bonito.
Los hombres bestia estaban todos sorprendidos por tan honestos elogios, felices y avergonzados al mismo tiempo. Apartaron su mirada, sus orejas y sus colas moviéndose felices. Hajime y Yue no se vieron perturbados por las miradas de curiosidad, miedo, confusión y odio que los residentes les enviaban, y continuaron disfrutando del paisaje mientras caminaban por la ciudad guiados por Ulfric. Ya veo, así que la recompensa por terminar las pruebas es magia antigua, y los dioses nos han estado engañando todo el tiempo. Una vez que llegaron al salón que Ulfric les había preparado, Hajime y Yue les habían explicado lo que habían aprendido. Había repasado el discurso de Oscar Orcus sobre los libertadores, la magia que había heredado de la era de los dioses, el hecho de que era un ser humano de otro mundo y que buscaba conquistar los laberintos con la esperanza de encontrar un hechizo que los llevara a casa. Ulfric no parecía muy sorprendido cuando se enteró de las verdaderas intenciones de los dioses. Cuando Hajime le preguntó por qué parecía tan tranquilo, respondió: "Este mundo no es muy amable con nosotros los hombres bestia, entonces ¿qué razón tendríamos para creer que los dioses son benévolos?". Si los dioses eran locos delirantes o señores benignos, no les importaba a los hombres bestia. Después de todo, serían oprimidos de cualquier manera. Como la Santa Iglesia no tenía influencia aquí, la mayoría de los hombres bestia tampoco eran muy religiosos. En todo caso, adoraban la naturaleza. Una vez que Hajime terminó su relato, Ulfric le habló de la antigua ley que se había transmitido entre los ancianos de Berbergen. Era una ley muy vaga que simplemente decía que si alguien que llevase una cresta perteneciente a uno de los 7 grandes laberintos aparecía en el mar de los árboles, los hombres bestias no se opondrían a esa persona independientemente de quién fuera, y les guiarían a donde quisieran ir si parecían agradables. La creadora del laberinto del bosque de Jaltina, Liutigis Jaltina, le había dicho a la primera anciana que se había dado cuenta de que era una libertadora. Aunque no había explicado qué eran los libertadores ni los nombres de sus camaradas, esto había sido mucho antes de que Berbergen llegara a existir, por lo que el conocimiento se transmitió a través de los siglos. La razón por la que probablemente había insistido en no oponerse a ellos era porque debía saber que los hombres bestia no serían rivales para nadie lo suficientemente fuerte como para despejar un laberinto, y la razón por la que Ulfric parecía tan sorprendido cuando vio el escudo de Orcus fue porque había una lápida de piedra cerca del gran árbol que tenía las 7 crestas de los libertadores talladas en él. En algún momento durante la conversación de Hajime y Ulfric comenzó una conmoción en los pisos de abajo. Los dos estaban en el piso más alto de este árbol en particular, mientras que Shia y los Jaules estaban esperando abajo. Por lo que parece se habían peleado con alguien. Hajime y Ulfric intercambiaron miradas antes de levantarse al mismo tiempo. Abajo, un oso, un tigre, un zorro, una especie de hombre bestia alada y una pequeña bestia cubierta de pieles de pez enano miraban furiosos a la tribu Jaulia. Los Jaulias estaban todos acurrucados en un rincón, con Khan desesperadamente tratando de proteger a Shia. Ambas mejillas estaban rojas e hinchadas, lo que significaba que ya habían sido golpeados al menos una vez. Mientras Hajime y Yue descendían los últimos escalones, todos se voltearon para mirarles fijamente. El oso fue el primero en hablar. «Maldito seas, Ulfric, ¿en qué estabas pensando? Trayendo a un humano aquí, y estos malditos conejos también. Incluso permitiste que la chica maldita pusiera un pie en nuestra tierra. Dependiendo de tu respuesta, tendré que pedirle que sea ejecutado en nuestra próxima reunión de ancianos». Apenas se contenía de atacarlos, sus 2 manos estaban golpeadas en puños, sus brazos temblaban con una ira apenas reprimida, así que la mayoría de los hombres bestias realmente ven a los humanos como enemigos mortales. La situación solo se agravó por el hecho de que Ulfric también había invitado a la detestable tribu Jaulia. Todos los demás hombres bestias estaban enfadados con Ulfric, no solo el oso. Sin embargo, Ulfric parecía completamente indiferente ante su despliegue de ira. Simplemente acaté nuestras antiguas tradiciones. Todos ustedes son los ancianos de sus clanes, así que seguramente se dieron cuenta de mis razones. ¿Qué antiguas tradiciones? Todo eso no es más que mentiras. Nunca hemos usado esa antigua ley desde la fundación de Berbergen. Entonces será la primera vez. Cálmense, todos ustedes son ancianos de aquí. Saben que deben acatar las leyes y no damos ejemplo como líderes de nuestro pueblo. Entonces, ¿de qué sirven nuestras reglas o tradiciones? ¿Intentas decir que esa mocosa realmente atravesó un laberinto que es demasiado fuerte para que luchemos? Eso es correcto. Ulfric habló con indiferencia todo el tiempo, como si simplemente estuviera comentando sobre el clima. La incrédula mirada del oso cambió de Ulfric a Hajime.
Dentro de Berbergen, todas las razas poderosas prominentes eligieron a uno de los suyos para que fuera su anciano, y ese individuo representó a toda la raza en el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos se reunía regularmente para discutir los asuntos del Estado. Las leyes, los impuestos, eran decididos por votación entre ellos. Eran, en efecto, los gobernantes del país. También actuaban como jueces del país. Aparentemente los miembros aquí reunidos eran todos los ancianos del país. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con las leyes antiguas. Aunque Ulfric pudo haber mantenido la tradición en alta estima, los otros ancianos aparentemente no lo hicieron. Se sabía que los elfos como Ulfric vivían más que la mayoría de los hombres bestia, por lo que Hajime recordaba de los libros que había leído. Por lo general vivían alrededor de 200 años en promedio. Eso significaría que los puntos de vista de Ulfric y los de los otros ancianos eran probablemente diferentes debido a la enorme diferencia de edad entre ellos. La mayoría de los otros hombres bestias solo vivían hasta los 100 años. Todos los demás ancianos no podían soportar la idea de que un ser humano y una manada de criminales errantes pudieran entrar en su santuario. Muy bien, ¿por qué no probamos si está realmente calificado aquí y ahora? El oso finalmente se quebró y atacó a Hajime. Fue tan repentino que nadie más tuvo tiempo de reaccionar. Ni siquiera Ulfric esperaba que atacara, así que sus ojos se abrieron de par en par sorprendido. En un instante, el enorme bulto de grasa y músculo de 2.5 metros de altura se dirigía hacia Hajime con un brazo directo hacia su cara. Los hombres oso eran conocidos por su impresionante resistencia y la abrumadora fuerza de sus brazos, y este oso en particular era la cabeza de su clan. Un golpe de su brazo fue suficiente para derribar un árbol. Todos menos Yui y los Jaúlias pensaban que Hajime había muerto. Sin embargo, todos se congelaron de miedo cuando vieron lo que pasó después. Hajime cogió perezosamente la pata del oso con su prótesis de brazo izquierdo. Eres patético, llamas a eso un puñetazo. Pero bueno, aún así viniste a mí con la intención de matar. Espero que estés preparado para lo que eso significa. Hajime fortaleció su agarre. Hubo un fuerte crujido del brazo del oso. El pánico rápidamente superó su asombro y el oso intentó desesperadamente liberarse de las garras de Hajime. El oso gritaba, «¡Suéltame!», mientras tiraba con todas sus fuerzas, pero Hajime, que apenas se le acercó al pecho, no cedió ni un centímetro. En realidad Hajime simplemente había transmutado las planchas metálicas que se había puesto en las botas para mantenerlo arraigado, pero el oso no lo sabía. Para él Hajime era tan inamovible como una roca. Hajime derramó más maná en su brazo izquierdo, fortaleciendo aún más su agarre. Con otro fuerte crujido, el brazo del oso se rompió. Sin embargo, no gritó. Aún tenía que preservar su orgullo como anciano. Sin embargo, eso no le importó endurecerse por el dolor y la sorpresa. Aprovechando su inmovilidad, Hajime echó hacia atrás su mano. Mientras el oso aún estaba desequilibrado, Hajime se agachó en su guardia y lanzó un puñetazo. Activó su habilidad brazo de acero mientras le decía al oso «fuera de mi vista» y en buena medida quemó un cartucho de roca explosiva incrustado en su codo para añadir más fuerza a su golpe. Sus puños eran tan mortíferos como estaban, pero en ese momento estaban respaldados por la fuerza de una explosión de pólvora. Su puño, doblemente poderoso, se hundió sin piedad en el abdomen del oso, haciéndole volar hacia atrás. Ni siquiera le dio tiempo para gritar cuando se estrelló contra la pared del árbol y cayó al suelo. Solo cuando cayó al suelo empezaron los gritos. Lo que Hajime había activado era la escopeta instalada en su brazo. Sin embargo, los proyectiles de escopeta dispararon detrás de él. El razonamiento era que podía usar el retroceso para dar fuerza a sus puñetazos, y si estaba luchando con Donner y Slag, podía disparar a sus enemigos detrás de él sin tener que darse la vuelta. Lo usó para el efecto de empoderamiento del puñetazo esta vez. Combinado con su brazo de acero, se convirtió en un arma formidable. Todo el mundo se quedó sin palabras. Hubo un chasquido cuando Hajime gastó el cartucho usado. Por defecto no tenía que haber uno, pero lo había añadido como un truco divertido. Después de eso, barrió su mirada asesina sobre el resto de los ancianos. ¿Y bien? ¿Alguien más quiere intentarlo? Nadie asintió. Las acciones de Hajime habían evitado que la situación se convirtiera en un baño de sangre, y Ulfric consiguió calmar las cosas después de eso. El oso había sufrido graves daños en sus órganos internos y se había fracturado casi todos los huesos de su cuerpo, pero aún estaba milagrosamente vivo. Sin embargo, tuvieron que usar cantidades costosas de medicinas curativas raras para evitar que sucumbiera a sus heridas, y mientras se iba a recuperar, sus días de lucha habían terminado. Una vez estabilizada su condición, el anciano tigre Cell, el anciano bestia alada Mao, el anciano zorro Lua, el topo o enano Guse y por último el anciano elfo Ulfric se sentaron todos junto con Hajime.
Yue, Xia y Kam estaban todos sentados a su lado con el resto de la tribu Jaulia acurrucados a sus espaldas. Aparte de Ulfric, los ancianos estaban claramente nerviosos. El oso, Jin, había sido uno de sus luchadores más fuertes, pero Hajime se había ocupado de él en un instante. ¿Y qué quieren de mí? Solo quiero ir al gran árbol. Si no planean interponerse en mi camino, no tengo ninguna razón para pelear con ustedes. Pero si los hombres bestia no están unidos en su decisión, no sabré a quién matar y a quién perdonar si es necesario. Y eso es malo para ustedes. No soy tan blando como para que me importe a quién voy a matar si alguien se me acerca. Los ancianos se pusieron rígidos ante el tono despreocupado de Hajime. Se dieron cuenta de que estaba dispuesto a ir a la guerra contra toda la raza de hombres bestias si tenía que hacerlo. Casi matas a uno de nuestros camaradas. ¿Tomas ese tono con nosotros y esperas que te llamemos amigo? Guse medio susurraba, medio gritaba esas pocas palabras, su expresión retorcida por la angustia. Oye, ese oso fue el que me atacó primero, solo me estaba defendiendo, si ya no puede pelear más por eso, no es mi culpa. Bastardo, Jin solo pensaba en lo mejor para su país. ¿Y eso hace que esté bien intentar matar a un tipo que acabas de conocer? En todo caso, yo soy la víctima aquí. Ese tipo oso empezó. ¿No se supone que ustedes los ancianos también son jueces? ¿No crees que debería ser un poco más imparcial? Guse era probablemente buen amigo de Jin, por lo que, aunque Hajime tenía razón, Guse no podía aceptarlo. Sin embargo, a Hajime no le interesaban los sentimientos de los extraños. Guse, entiendo cómo te sientes, pero déjalo así. Tienes razón, ¿sabes? La reprimenda de Ulfric golpeó duramente a Guse y se sentó de nuevo, su cara retorcida por emociones conflictivas. Estaba sentado allí en un silencio hosco, aún hirviendo de rabia. Es cierto que el chico tiene una de las 7 crestas y la fuerza necesaria para despejar un laberinto. Estoy dispuesto a creer que cumple las condiciones. El que habló fue el zorro Lua. Sus ojos de hendidura miraron a Hajime durante un momento antes de mirar a los otros ancianos. Mao y Cell expresaron su acuerdo, aunque estaba claro que cada uno tenía sus dudas. En representación de todos los ancianos, Ulfric dictó la sentencia final. Hajime Nagumo, nosotros, los ancianos de Berbergen, hemos decretado que ustedes sí poseen las calificaciones de las que se habla en el antiguo pacto. No nos opondremos a ustedes e imploraremos a todos dentro de nuestro dominio que no lo hagan también. Sin embargo, no hay garantías, ¿verdad? Ciertamente, como tú sabes, la mayoría de los hombres bestia no piensan muy bien de los humanos. Si me permites ser franco, la mayoría de nosotros te odiamos. No puedo garantizar que algunos de los más ardientes entre nosotros no ignorarán nuestra decisión, especialmente los que pertenecen al clan de Jin. Dudo mucho que los hombres oso estén dispuestos a dejar ir su ira. Jin era un líder muy popular después de todo. ¿Y eso qué?, dijo Hajime. Su expresión no cambió en absoluto a lo largo de la explicación de Ulfric. Era evidente por su mirada que solo hacía lo que creía necesario y que continuaría haciéndolo. Aunque Ulfric entendía todo esto, también tenía una responsabilidad como el anciano de los hombres bestia y una voluntad inquebrantable de igualarlo. Si ese oso fuera su luchador más fuerte, diría que es definitivamente posible, pero honestamente no tengo intención de contenerme si mi oponente está decidido a morir. Entiendo sus sentimientos al respecto, pero no tiene nada que ver conmigo. Si no quieres que tus compatriotas mueran, te sugiero que te asegures de que no se metan conmigo. El hecho de que todos los enemigos necesitaban ser completamente eliminados era un valor que el abismo le había inculcado con bastante eficacia. Después de todo, no había forma de saber qué consecuencias podría tener dejar de lado a tu oponente. Una rata acorralada desnudará sus colmillos. Siempre existía la posibilidad de que contenerse pudiera acabar matando a Hajime. Por eso no estaba dispuesta a aceptar la petición de Ulfric. Sin embargo, el tigre Cell no iba a dejar que Hajime se negara. Entonces me temo que no podremos guiarte al gran árbol. Incluso la tradición dice que no tenemos la obligación de ayudarte si no nos gustas. Hajime le miró dubitativo. Desde el principio había estado planeando dejar que los Jaulia lo guiaran. No necesitaba pedirle ayuda a Berbergen. Seguramente los ancianos también se dieron cuenta de esto. Sin embargo, las siguientes palabras de Cell revelaron sus verdaderas intenciones. No creo que los Jaulia puedan ayudarte, son criminales buscados, serán juzgados según las leyes de Berbergen. No sé cuál fue tu acuerdo con ellos, pero te separarás de ellos aquí. Esa maldita niña demonio y los criminales que la protegieron han puesto a todo Berbergen en peligro. El consejo ya ha decidido ejecutarlos. A las palabras de Cell, Xia comenzó a temblar, lágrimas brotando en sus ojos. Kami y los otros parecían resignados a su destino. El hecho de que ninguno de ellos le echara la culpa, incluso ahora, mostraba lo bondadosos que eran en realidad. Estimados ancianos, se los ruego, por favor, tengan piedad de mi familia, al menos, por favor. Xia, no.
Ya hemos tomado una decisión, nada de esto es culpa tuya, no somos tan despiadados como para tirar a nuestra familia a la basura. Todos y cada uno de nosotros hemos hablado de esto y estamos preparados, no hay necesidad de que te sientas culpable por esto. Xia se postró ante los ancianos en su súplica de misericordia, pero parecía que Cell no tenía nada de eso. La sentencia ya ha sido dictada, todos los Jaulias serán ejecutados. Si no hubieras engañado a Berberge, nos hubiéramos conformado con desterrar a la niña demonio, pero ya es demasiado tarde. Las lágrimas caían por la cara de Xia. Cami y los demás trataron de consolarla, así que su ejecución ya estaba grabada en piedra. Ninguno de los otros ancianos habló. Parecía que se preocupaban más por la amenaza que Xia representaba para Berbergen que por el destino de la propia Xia, razón por la cual su sentencia era tan grave. En otras palabras, la amabilidad de los Jaulias solo había empeorado la situación. ¡Qué irónico! Así que ahí lo tienes, la única forma de llegar al gran árbol ha desaparecido. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Poner a prueba tu suerte y ver si puedes hacerlo por ti mismo? Si no te gusta, entonces será mejor que escuches nuestras demandas, o eso fue lo que no se dijo. Los otros ancianos estaban todos de acuerdo, sin embargo, Hajime no parecía terriblemente perturbado por su ultimátum. ¿Son todos estúpidos o qué? ¿Qué acabas de decir? Los ojos de Cell casi se le salieron de las órbitas ante el insulto casual de Hajime. Incluso Xia lo miró sorprendida. Yue ya sabía lo que estaba pensando, por lo que su expresión no cambió. Ya te dije que me importa un bledo tus circunstancias. Tratar de alejarlos de mí es lo mismo que interponerse en mi camino. Hajime miró fijamente a los ancianos mientras ponía una mano protectora sobre la cabeza de Xia. Su cuerpo tembló al ser tocada, y ella le miró con la cara manchada de lágrimas. Y creo que ya les enseñé lo que le pasa a la gente que se interpone en mi camino. Hajime solo intentaba recuperar su inversión y eliminar todo lo que se interpusiera en su camino. Eso fue todo en realidad. Sin embargo, el hecho de que estuviera dispuesta a declarar la guerra contra todos los hombres bestia en el corazón de Berberge resonó en Xia, que estaba en las profundidades de la desesperación. ¿Hablas en serio? La aguda mirada y la expresión severa de Ulfric dejaron claro que una mentira tendría duras consecuencias. Por supuesto, aún así Hajime no vaciló, su voluntad era inquebrantable. En este mundo cualquiera que quisiera hacerle daño o tuviera la intención de interponerse en su camino sería masacrado sin piedad. Eso era lo que había jurado en las profundidades del abismo. Incluso si te ofreciéramos un guía en su lugar. La decisión de ejecutar a los Jaulia era algo que había sido decidido por el Consejo de Ancianos, lo que significaba que, si cedían a las amenazas de Hajime y lo revocaban, arruinarían su reputación como nación. Incluso si perdieran la moneda de cambio que esperaban usar para atraer una promesa de clemencia para aquellos que atacaran a Hajime, no podrían darse el lujo de perder si se retractaban de su decisión. Por eso Ulfric había ofrecido este compromiso. Sin embargo, Hajime dejó claro que no había espacio para negociaciones. No me hagas repetirlo, los Jaulia serán mi guía. ¿Por qué insistes tanto en que lo hagan? Cualquiera podría llevarte al gran árbol. Molesto con Ulfric, Hajime miró a Xia. Él había notado su mirada hace un tiempo, así que cuando se dio la vuelta sus ojos se encontraron. Xia podía sentir sus latidos acelerarse. Ella apartó su mirada instantáneamente, pero el latido de su corazón no se detuvo. Porque hice una promesa, prometí protegerlos a cambio de guiarme. ¿Una promesa? En ese caso no podrías considerarlo ya cumplido. Los protegiste no solo de los monstruos del desfiladero, sino también de los soldados imperiales, correcto. Todo lo que quede es recibir tu recompensa, ¿no? ¿Qué diferencia hay si les damos esa recompensa o a ellos? Hay una diferencia. Les prometí que garantizaría su seguridad hasta que me llevaran a donde quería ir. Solo porque un trato más guapo apareció a mitad de camino no significa que pueda tirar esa promesa como si nada. Hajime se detuvo a mitad de camino y miró a Yue. Ella también le miraba fijamente y sonrió un poco cuando sus ojos se encontraron. Le devolvió la sonrisa y se cogió de hombros antes de volver a Ulfric y continuar con frialdad. No estaría bien romper mi promesa, ¿sabes? Ataques sorpresas, faroles, trampas, trucos cobardes. Hajime no tuvo problema en usar ninguno de ellos en batalla. Estaba dispuesto a usar cualquier medio a su disposición para poder sobrevivir. Sin embargo, fuera de una lucha a muerte, todavía tenía principios a los que quería atenerse. Si los tirara, ya no le quedaría humanidad y seguía siendo un hombre. No quería cruzar esa línea frente a la misma chica que lo había salvado de caer tan lejos en primer lugar. Quería seguir siendo alguien de quien ella pudiera estar orgullosa. En resumen, quería verse bien frente a la chica que amaba. Viendo que no tenía intención de echarse para atrás, Ulfric respiró un largo suspiro.
Todos los otros ancianos se miraron entre sí, esperando que alguien pudiera tener una solución. El silencio llenó la habitación durante unos instantes antes de que Ulfric sacara una última sugerencia con una mirada exhausta en su rostro. Entonces, digamos que son tus esclavos. Según las leyes de Verbergen, a cualquiera que abandone el mar de los árboles y no regrese, o aquellos que son capturados como esclavos, son considerados muertos. Mientras tengamos una oportunidad contra los humanos en este bosque envuelto en la niebla, fuera de él su magia nos destrozaría. De ahí porque los que son capturados son considerados muertos, y perseguirlos está prohibido para evitar que haya más víctimas. Si ya están muertos, difícilmente podremos ejecutarlos. Los otros ancianos, por supuesto, no estaban contentos con esa propuesta. Sel había llegado incluso a protestar. Sel, seguramente verás que este chico no está dispuesto a echarse atrás, ni tenemos la fuerza para obligarlo a hacerlo. Si intentamos ejecutar a los Jaulia, luchará contra nosotros. Como anciano no puedo arriesgarme a los sacrificios que esa decisión traerá. Pero entonces, ¿cómo se supone que vamos a ser un ejemplo para el resto de nuestro pueblo? Si la gente descubrirá que cedimos a la fuerza y dejamos que esa chica monstruosa corra libre junto con sus compañeros demoníacos, ¿qué pensarán de nosotros? Nuestra dignidad quedará manchada para siempre. El argumento de Sel y Ulfric continuó y los otros ancianos también comenzaron a expresar sus opiniones. Al poco tiempo se había convertido en una pelea a gritos. Como era de esperar, dejar que una amenaza potencial quedara en libertad e ignorar un veredicto que ya había sido decidido no era algo que pudieran tragar fácilmente. Crearía un peligroso precedente y mancharía para siempre el nombre del consejo. Cansado de sus discusiones, Hajime decidió entrometerse a pesar de saber que podía empeorar las cosas. Siento interrumpir una conversación tan animada, pero ¿no crees que preocuparse por esta coneja inútil después de tanto tiempo no tiene sentido? Todos se callaron a la vez. Todos los ancianos miraron a Hajime confundido. Se arremangó la manga derecha y empezó a controlar directamente su maná. Venas carmesí subieron a la superficie de su brazo expuesto. Luego activó el campo eléctrico para ilustrar aún más su punto y las chispas empezaron a correr por su brazo. Todos los ancianos miraron asombrados cuando le vieron usar magia sin un círculo mágico o conjuro. Se quedaron boquiabiertos. Habían pensado que el brazo izquierdo de Hajime había sido una especie de artefacto y así fue como derrotó a Jin. Al igual que ella, yo puedo controlar mi maná directamente y usar magia especializada que solo los monstruos deben tener. Oh, Yue también puede, por cierto. Todos somos básicamente monstruos aquí. Si tener las mismas habilidades que los monstruos reales es motivo de ejecución, entonces ¿no deberías estar tratando de ejecutarnos a nosotros también? Pero espera, ¿no dijo tu ley que no te opongas a nadie que posee las calificaciones correctas sin importar quiénes eran? No importa lo que hagas, vas a tener que romper una de tus leyes, así que estar tan colgados de ellas me parece inútil. Los ancianos tardaron unos instantes en recuperarse de la conmoción, pero cuando finalmente lo hicieron, empezaron a susurrarse con furia. Finalmente tomaron una decisión, y Ulfric, su representante, la entregó con un suspiro cada vez más cansado. Por la regla del consejo, la niña maldita Shia Jaulia será considerada pariente del niño maldito Hajime Nagumo. Como Hajime ha demostrado que posee las cualificaciones de las que se hablaban en nuestras antiguas leyes, no nos opondremos a su aprobación. Sin embargo, se le prohibirá el acceso a Verbergen y sus alrededores. De ahora en adelante, cualquiera que tome cualquier acción contra Hajime o sus parientes lo hace bajo su propio riesgo, sin la bendición o protección de Verbergen. ¿Eso es todo? ¿Esto es lo suficientemente bueno para ti? Sí, está bien. Como dije, todo lo que me importa es llegar al gran árbol y que estos tipos me guíen, así que no hay más problemas aquí. Ya veo, muy bien. ¿Podría tener la amabilidad de pedirles que se vayan? Es una pena que no podamos dar una bienvenida más apropiada a la primera persona en cumplir el activo pacto, pero... No te preocupes por eso, sé que les he causado muchos problemas por mi egoísmo. Me alegro de que no hayas elegido en hacer algo estúpido de verdad. Ulfric sonrió amargamente. Los otros ancianos parecían igualmente infelices y exhaustos. No era tanto que guardaban rencor, o incluso odiaban a Hajime, solo querían que se fuera y se largara. Se encogió de hombros impotente e hizo señas a Yue y a los demás para que se levantaran.
Yue se puso lentamente en pie. Él no podía decir si ella no había tenido ningún interés en su conversación desde el principio, o si ella simplemente no había tenido ganas de expresar su opinión. Sin embargo, Shia y el resto de los Jaulia todavía estaban sentados. Parecía que la conmoción de lo que había sucedido había sido tan grande que todavía no habían registrado el hecho de que se habían salvado. Habían llegado listos para morir, y ahora acababan de ser exiliados. La mayoría de ellos aún no estaban seguros de que estuvieran bien que se fueran. Oigan, ¿cuánto tiempo van a estar ahí sentados soñando despiertos? Levántense, ya nos vamos. Todos los hombres conejos se pusieron rápidamente en pie y se tambalearon tras Hajime ante esas palabras. Ulrich y los otros también se unieron diciendo que lo escoltarían hasta la puerta. Mientras caminaban de regreso, Shia tímidamente se acercó a Hajime y le hizo una pregunta. ¿Realmente no vamos a ser ejecutados? ¿No escuchaste una palabra de lo que hablamos? Estaba escuchando, pero salimos tan fácilmente que todavía no se siente real. Siento que voy a despertar en cualquier momento y descubrir que todo esto fue un sueño. Todos los otros Jaulias tenían la misma expresión de desconcierto en sus caras. Hajime supuso que así de absoluto era el juicio de los ancianos para los hombres bestia. De repente, Yue intervino viendo que Shia aún no sabía qué hacer con sus sentimientos. Solo sé feliz, Hajime lo salvó, esa es la simple verdad. ¿Por qué no estar contenta con ello? Reflexionando sobre las palabras de Yue, Shia miró a Hajime, se encogió de hombros sin dar marcha atrás. ¿Qué? Quiero decir, eso era parte de la promesa. Los hombros de Shia temblaban. A cambio de guiarle por el mar de los árboles, Hajime prometió protegerla a ella y a su familia. Se había machacado hasta los huesos casi literalmente para arrancarle esa promesa. Aunque ella había visto un futuro en el que él les estaba protegiendo, no había garantía de que el futuro se cumpliese. Las decisiones de Shia constantemente afectaron los futuros que ella vio. Por eso estaba tan desesperada por conseguir su cooperación. Aunque no tenía nada que ofrecer a cambio, y su potencial salvador era un ser humano, un miembro de la raza que discriminaba a los hombres bestia. Todo con lo que tuvo para negociar fue con su cuerpo y su magia especial. Cuando él había ignorado ambas cosas, ella realmente había querido llorar, pero aún así trató desesperadamente de exprimirle una promesa, y así, en su camino para salvar a su familia, se dio cuenta de que no era el tipo de persona que se retractaría de su palabra. Parte de su convicción vino del hecho de que él nunca la discriminó a ella, una chica conejo. Sin embargo, todo eso se había basado en sus sentimientos. Nunca había tenido una razón concreta para creer que Hajime cumpliría su promesa. Por eso todavía estaba un poco preocupada en el fondo. Fue por eso que ella trató de decir cosas como: él no es un tipo que se retrate de su palabra con confianza, y extraer promesas de que estaría dispuesto a luchar contra otros seres humanos. A pesar de su miedo inicial, en realidad se había sentido aliviada cuando él mató a esos soldados imperiales sin dudarlo. Sin embargo, cuando estaban negociando con los ancianos, los temores de Shia de que los abandonara habían regresado. Las circunstancias eran completamente diferentes. Lo que había hecho era lo mismo que amenazar de guerra a la cara del emperador Holcher, y sin embargo había cumplido su promesa sin dar marcha atrás, independientemente de si lo había hecho por su propio bien o no. Yue tenía razón, la había salvado a ella y a su familia. Solo de pensarlo hizo que el latido de su corazón se acelerara una vez más. Podía sentir su cara sonrojada y un sentimiento indescriptible brotaba en su interior. No estaba segura de si era felicidad porque su familia había sido salvada o... Pensar en ello con más fuerza habría hecho que su cerebro se sobrecalentara, por lo que decidió dejar de preocuparse por ello y ser feliz como Yue le había dicho. Sus nuevas emociones clamaban por ser expresadas, así que Shia lo hizo de la única manera que sabía cómo hacerlo, abrazando a Hajime tan fuerte como pudo, por supuesto. Hajime-san, muchas gracias. ¿Y ahora de dónde salió eso? Con lágrimas en los ojos, Shia enterró su cara en el hombro de Hajime, aferrándose a él con una fuerza inhumana. Había una sonrisa radiante en su cara, y sus mejillas eran de un rojo brillante. Yue gruñó infelizmente. Pensó en echar a Shia, pero en vez de eso simplemente cogió la mano de Hajime con la suya. Mientras veían a Shia explotar de alegría, la realidad de que habían sido salvados finalmente golpeó a los otros Jaulia, y todos comenzaron a abrazarse, deleitándose con el deleite de todos. Los ancianos miraban torpemente, inseguros de cómo sentirse. Sin embargo, había un montón de miradas odiosas y furiosas que los miraban marcharse. Hajime sonrió amargamente al darse cuenta de que sus problemas en los bosques de Jaltina solo acababan de empezar. Y de esa manera llegamos al final del capítulo 1 del volumen 2 de la novela ligera de Arifureta.
Bueno, finalmente nuestros protagonistas llegaron al mítico mar de árboles. Finalmente se resolvió el problema de Shia con su tribu, pero como dice al final, los problemas solo acaban de empezar para Hajime. Espero que hayan disfrutado de mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, deja tu me gusta, si puedes, un comentario, y si por alguna conveniencia del universo te encontraste este video y no estás suscrito, suscríbete. Podrías ayudar al pobre de mí, XD. Para el siguiente video empezará el capítulo 2, llamado La Reformación de los Conejos, donde veremos los métodos de entrenamiento de Hajime en acción. Muy bien, sin más que añadir por mi parte, me despido, soy el relator JS, nos vemos en el próximo video. Chao.